solamente tú llenas todo en todo. Eres nuestro Dios, Señor Jesucristo. Te amamos, te honramos, glorificamos tu nombre, Señor. Y te decimos que no queremos nunca, nunca estar separados de ti. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque nos permites estar aquí. Gracias por los que ya estamos en este lugar. Y gracias también por las personas que nos ven por medio de las redes, Señor. Que tu palabra salga de este lugar a llenar corazones, Señor. Que fluya por toda esta zona, Señor, por todos los corazones de esta gente, Señor, para que todos puedan conocer quién eres tú, quién es el verdadero y único Dios del universo. Que tú, Jesucristo, por ti y para ti fueron hechas las cosas, Señor. Que solamente a ti te pertenece toda la gloria y toda la honra. Te pedimos, Señor, que este día nos hables y nuestro corazón entienda, Señor, entienda lo que tú estás queriendo decirnos. Gracias en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues buenas noches. El domingo hablábamos acerca de Mateo 14, donde Jesús viene caminando a la barca hacia los discípulos y donde Pedro camina sobre las aguas, y de todo lo que sucede alrededor de ese evento y de esa situación. Y hoy el Señor nos pide que hablemos, o nos está dando de hablar acerca precisamente del miedo contra la fe. El miedo es una emoción 100% humana. Todos la tenemos, todos la sentimos, todos hemos en algún momento sentido miedo a algo. Aquel que diga que nunca ha tenido miedo de nada, yo creo que miente, porque siempre hay algo a lo que se le tiene miedo, siempre. Eso es algo muy, muy normal. Les decía, es una emoción que viene en nuestra naturaleza. Ya es interno. Y el miedo en tiempos, hace muchos años, tenía un sentido porque el miedo prevenía a las personas de cosas que sucederían o de los peligros que les amenazaban. Pero ese miedo puede ser tan tremendo que puede llegar a paralizarnos. Entonces, vamos a leer en la palabra del Señor acerca precisamente de un pasaje donde un personaje que todos conocemos, David, describe el miedo que siente. Es el Salmo 56, mientras lo buscan, les voy a ir comentando a partir del versículo 1. Dice, cuando David escribió este salmo, no estaba en la comodidad del palacio. No estaba en la comodidad del palacio, se encontraba precisamente en grave peligro. ¿Qué sucedía? ¿Qué sucedía en este tiempo? Bueno, pues resulta que en ese tiempo es cuando Saúl lo estaba persiguiendo y David llega a los filisteos. Entonces, hay una serie de situaciones que suceden allí. Por un lado, Saúl persiguiéndolo, buscando matarlo, buscando acabar con su vida. Y por otro lado, los filisteos, enemigos eternos de Israel, del pueblo de Israel, y por supuesto enemigos de David, porque ya había sucedido que David había matado a Goliat, el guerrero más renombrado que tenían ellos. David lo había matado. Entonces, David para ellos era también un enemigo. Y en ese tiempo David se encuentra con los filisteos y finge una demencia para que lo acepten e integrarse con ellos, porque pensó que se iba a sentir protegido ahí con ellos. Y por un tiempo David estuvo luchando mano a mano con sus enemigos, es decir, luchando para ellos, contra el pueblo de Israel incluso, contra Saúl y su ejército. Entonces vamos a comenzar leyendo el Salmo 56 desde el versículo 1. Y dice así: Ten misericordia de mí,
oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Amén. Fíjense bien, no sé si en la versión que ustedes traen, venga arriba, dice, este salmo tiene un título sugerido, no es el original, que dice oración de confianza. Y dice entonces al músico principal sobre la paloma silenciosa, en paraje muy distante, Mictam de David, cuando los filisteos le prendieron en Gat. Es decir, Mictam tiene un significado que es como grabar algo en metal o en piedra. Y cuando habla de Mictam de David, está hablándonos de que este salmo David lo escribe con tal intensidad que es un salmo que queda grabado para la posteridad. Es decir, es como un legado, es como algo que si David en su corazón dijera, léanlo y vean, porque esto es algo muy, muy, muy especial. ¿Sí? El autor, como les decía, es David. En ese momento estaba siendo perseguido por Saúl y estaba capturado en territorio de los filisteos, en Gat. Gat es la tierra de donde era Goliat. ¿Sí? Entonces imagínense, ahí había gente guerrera, poderosos guerreros, y él estaba metido allí también. Entonces imagínense, estaba entre dos fuegos. Él termina aliándose con los filisteos, pero en ese momento imagínense sentir, si me voy para acá, me encuentro a Saúl. Y si me voy para este otro lado, me encuentro con los filisteos. ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Por eso es que el Salmo comienza desde el versículo 1 con una declaración desesperada de parte de David hacia Dios. Y le está diciendo, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí en soberbia. Es decir, David le está diciendo al Señor, Señor, ayúdame. ¿Recuerdan cómo gritó Pedro cuando caminó sobre el agua y se empezó a hundir? Pues hagan de cuenta. David estaba cayendo en un pozo de desesperación y en esa desesperación clamó a Dios y le dijo, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque si tú no tienes misericordia de mí, todas estas personas me van a devorar, me van a comer vivo porque quieren mi carne, me quieren muerto. Estaba David en una situación totalmente desesperada. Dice, muchos son los que pelean contra mí. Además lo hacen con soberbia. Es decir, imagínense, David perseguido, David huyendo,
y los enemigos quizás le decían, a ver, ahora sí, ¿cómo le vas a hacer para librarte de esta, verdad? ¿Cómo le vas a hacer? Porque no tienes posibilidades. Había soberbia en ellos. Es decir, se mostraban de una manera muy superiores a lo que David podía responder o podía hacer. David sabía, porque lo sabía, que el único que podía sacarlo de ese problema era Dios. No tenía otra salida. Yo no sé cuántas veces tú has estado en problemas. No sé si pocas o muchas, o como dicen, todo el tiempo. No salgo de uno cuando caigo en otro. Pero cuando estás en problemas y te das cuenta que has sido rebasado por esos problemas, ¿cómo te pones? O sea, ¿cuál es tu reacción? El domingo hablábamos de que nosotros siempre luchamos hasta que se nos acaban las fuerzas, ¿verdad? Y eso le pasó a Pedro y le pasó a todos, hasta tirando patadas de ahogado, como dicen, mientras nos podemos defender, recurrimos a nuestras propias fuerzas. Pero la pregunta y la cuestión es, ¿cómo nos comportamos cuando esa situación ya nos rebasó? ¿Qué hacemos? ¿Caemos en el pozo de la desesperación? ¿Nos rendimos delante del enemigo o buscamos de Dios? Lo ideal sería buscar de Dios, recurrir a Él, ¿verdad? Pero no siempre lo hacemos. A veces incluso, fíjense, David, ¿a qué recurrió? Se alió con el enemigo. ¿Estaría desesperado? Imagínense que nosotros, en una situación desesperada, en vez de buscar de Dios, nos aliamos al otro, al chanclas. Imagínense, ¿lo haríamos? Ya nos quedamos callados, ¿verdad? Porque en el corazón decimos, no, no lo haría. Pero ¿sabes qué? Muchas veces lo hacemos. Muchas veces terminamos aliándonos con aquel que nos está sometiendo y pisoteando y persiguiendo. Eso nos pasa. ¿Por qué? Porque no hemos entendido todavía que nuestra confianza tiene que estar completamente puesta en Dios. Sin embargo, David dice, si tú no me ayudas, Señor, estos me van a devorar. No tengo otra salida. Y luego dice, el día que temo, y aquí hay algo interesantísimo, porque la palabra temer en hebreo es yirá, pero tiene dos sentidos. Uno de ellos es un miedo terrible, un miedo físico y psicológico, de ese miedo que te hace sudar frío, que te pone a temblar, de ese miedo que te paraliza. Y el otro sentido que tiene esa palabra es el temor reverente hacia Dios. Entonces, dice David, el día que temo, es decir, el día que, son dos acepciones, acuérdense, el día que yo tengo miedo de lo que me está pasando, o el día que entiendo y creo y confío en ti, dice, en ti confío. El día que yo no puedo, cuando ya mis fuerzas no dan para más, en ti confío, Señor. En ti confío, ¿por qué? Porque David sabía que nadie podía sacarlo de sus problemas sino Dios. Y así deberíamos decir en nuestro corazón. Por eso es que les decía que este salmo es un mictam, es decir, es algo muy, muy especial. Muy especial, porque aquí se ve el punto de desesperación en que había caído David, pero también se ve la confianza que él tiene en Dios. Claro, él tiró patadas hasta que pudo, hasta que sintió que ya no, dijo, Señor, ten misericordia de mí, ayúdame.
ya no puedo ir a ningún lado, estoy acorralado, o me agarra Saúl o me agarran los filisteos. Ayúdame. Dice enseguida en el versículo 4, en Dios alabaré su palabra. Perdón, ya me perdí. Sí, en Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Fíjense bien, David empieza primero con un ruego urgente, pero después reconoce y decide confiar en Dios aún por encima de su miedo. Es decir, Señor, tengo muchísimo miedo, no sé qué va a pasar, no puedo con esta situación, pero por cuanto no sé y no puedo, decido confiar en ti. Decido confiar en ti. Por eso dice, el día que temo, yo en ti confío. En Dios he confiado y no temeré. ¿Por qué? Porque dice, ¿qué puede hacerme el hombre? Y fíjense bien cómo está esto, ¿eh? Lo estaba persiguiendo ¿quién? Hombres. ¿Para qué? Para matarlo. Pero él llega en su corazón a entender, bueno, ¿qué me pueden hacer todos estos? ¿Matarme? Seguramente sí. Pero si me matan, pues total, me matan y punto. Es lo único que pueden quitarme la vida. Pero no me pueden quitar a mi Dios. No me pueden quitar mi salvación. No me pueden quitar mi confianza en quien todo lo puede. Por eso dice, ¿qué puede hacerme el hombre? El hombre no puede más que hacer lo que le está permitido hacer. Y entonces él decide, por encima de su miedo, confiar en Dios. No niega que tiene miedo. Y nosotros muchas veces pecamos de soberbios tratando de esconder el miedo que realmente sentimos. Como si Dios no lo conociera. Como si Dios no supiera que estamos por dentro con las piernas temblando, con las rodillas haciendo como maracas, porque estamos realmente metidos y sumidos en el miedo. Entonces, no debemos negar ese temor, no debemos negar ese miedo, porque nos inquieta, nos paraliza, pero tenemos que decidir creerle a Dios. Entonces, David entiende y dice, estos aunque me maten, nunca tendrán más poder que mi Dios. Nunca, jamás. Me podrán quitar mi dinero, mi casa, mi auto, mi ropa, podrán dejarme desnudo en la calle, podrán golpearme, podrán matarme, pero nunca serán más poderosos que mi Dios. Jamás. Nadie puede tener más poder que mi Dios. Y luego empieza a hablar acerca de sus enemigos. Dice en el versículo 5, todos los días ellos pervierten mi causa, contra mí son todos sus pensamientos para mal. ¿Por qué dice todos pervierten mi causa? Porque por un lado David no quería ser enemigo de Saúl. Saúl lo hizo su enemigo. Es decir, David lo único que quería y lo hizo hasta que murió Saúl, lo honró, lo respetó, nunca le puso una mano encima, porque David no quería eso. Pero Saúl había pervertido la causa de David, es decir, le había dado otro sentido al ungimiento de David. En cuanto fue ungido, se convirtió en su enemigo. Cuando pudo quizás, digo quizás porque, bueno, Dios tiene todo ya escrito y hay un porqué, pero quizás si hubiese sido amigo de David, otra cosa hubiera sido. Pero él mismo se declaró enemigo de David y vivió enemistado con él hasta su muerte. Entonces, dice
que pervierten su causa. Es decir, Señor, yo no quiero hacer nada malo, pero esta gente me persigue como si fuera el peor de los delincuentes. No sé si alguna vez te has sentido así tú también. Que tratas de hacer las cosas bien, pero todo mundo lo toma a mal. ¿Verdad? Como cuando íbamos a la escuela y le llevamos un reconocimiento al maestro, un regalito, una manzana, que era muy común. Y todos decían, barbero. Tú no lo hacías por barbear quizás, tú lo hacías porque sentías de corazón que querías darle algo a esa persona. Pero luego empezaban a pensar mal. No, algo quiere que le pongan buena calificación. Incluso el maestro pudo haberlo pensado. Decían, algo quiere. Cuando realmente tú no buscabas nada. Por eso dice, pervierten mi causa. Entonces sus enemigos no solamente lo atacaban con violencia física, sino también con violencia psicológica. Lo acechaban, transgiversaban todo lo que hablaban. Una de las cosas que molestó a Saúl, ¿se acuerdan cuál fue? El canto que le hicieron a David. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. ¿David hizo eso? Él no lo hizo. La gente lo hizo. Pero se lo cargaron como si él hubiera escrito eso. Como si él lo hubiera declarado. Entonces, todo lo que él hacía era pervertido, era cambiado. Y David le pide a Dios una retribución justa. David sabe que Dios es justo. Por eso le dice, se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Es decir, Señor, yo no quiero hacer justicia por mi mano. Haz justicia tú. Hazlo tú, Señor. David sabía que la justicia está en manos de Dios. Que él no podía ni debía tomar en su propia mano esa justicia. Señor, yo no voy a levantar mano contra ellos, pero, Señor, hazlo tú. Hazlo tú, líbrame de esto. Él sabía eso, sabía perfectamente que en las manos de Dios está la justicia divina. Por eso dice, humíllalos, no humillarlos de despreciarlos, sino, Señor, humíllalos, que se humillen delante de ti, Señor, que te reconozcan. Porque eso de, humíllalo, que sea como un perro, no. Esa humillación se refería a, Señor, haz que te volteen a ver a ti, que se humillen delante de ti, que doblen sus rodillas, que te reconozcan, y eso va a hacer que las cosas se arreglen. Porque cuando estamos todos en la misma sintonía con Dios, las cosas se arreglan, los caminos se enderezan, las situaciones se componen, las enemistades se acaban, las amistades renacen, porque hay amistades que se pierden por malos entendidos. Y vaya que las hay. Hay muchas amistades que se pierden y a veces ninguno de los dos amigos sabe exactamente bien qué fue lo que pasó. Pero ya no se hablan. Se convierten, de ser amigos, se convierten, entre comillas, en enemigos. Y digo entre comillas porque no significa que se van a matar, pero dejan de hablarse, se ignoran, pues es como si no fuesen amigos, ¿verdad? Dice enseguida, en los versículos 8 y 9, dice, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. David sabía, como tú y yo sabemos, que para Dios no hay nada oculto.
Por eso dice, mis huidas tú has contado. O sea, le está diciendo a Dios, Señor, si alguien sabe cómo he andado escondiéndome como rata por las cuevas, eres tú. Tú no lo ignoras, Señor. Tú sabes todo lo que he tenido que hacer para huir, para no hacerle frente a Saúl, porque no quiero poner una mano sobre él. Tú lo sabes, Señor. Para ti no hay nada oculto. Por eso le dice, tus huidas tú has contado. No te puedo esconder nada, Señor. Dios sabe todas las situaciones que muchas veces tú y yo hemos evitado para no tener una confrontación. No sé si te ha pasado también, que vas a ir a una reunión y sabes que va a ir esa otra persona y dices, mejor no voy. Porque si voy, quizás haya un enfrentamiento, mejor lo evitamos. Mejor le sacas la vuelta. Huyes. Y eso es lo que hacía David. Y le dice a Dios, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿Y sabes qué es una redoma? Una redoma es un frasco pequeñito, así como de perfume o los frasquitos que tenemos de aceite, así pequeñito. Eso es una redoma. Y David le dice, pon mis lágrimas en tu redoma. Es decir, todas las lágrimas que yo he tenido que derramar, que tú las conoces, Señor, guárdalas en ese frasquito como de perfume. Guárdalas, porque solamente tú sabes lo que a mí me ha costado en dolor esta situación. Tú tienes cosas, y yo también, por supuesto, que solamente tú las sabes, y Dios, por supuesto. Hay llantos que solamente han quedado entre nosotros y Dios, que nadie más los ha visto. A veces hemos llorado con algún familiar, con algún amigo, con alguien de confianza. A veces hemos llorado con ellos o delante de ellos. Me imagino que a ti te ha pasado, a mí sí me ha pasado muchas veces. Pero aquellas situaciones que fueron más privadas, de las que solamente Dios y tú tuvieron conocimiento, que nunca se enteraron ni tu pareja, ni tus hijos, ni tus amigos. Sí las hay. Hay momentos en nuestras vidas donde nos hemos levantado o nos hemos sentado en la cama a llorar. Y a llorar amargamente, porque no encontramos la solución. Porque no queremos seguir viviendo esa situación. A eso se refiere David cuando dice, pon mis lágrimas en tu redoma. Señor, tú que sabes cuánto me ha dolido todo esto, Señor, consuela mi dolor. Guarda mis lágrimas. Atesóralas, porque solamente tú sabes cuánto me ha costado en lágrimas esta situación. No sé si te está trayendo a la mente algo en especial en tu vida, pero como te decía, todos tenemos o hemos tenido esas situaciones donde nos hemos sentido impotentes y no nos ha quedado más que llorar. Y sobre todo los varones que no nos enseñan a llorar en público, hemos tenido que pasar por muchas situaciones así, donde nos metemos o nos escondemos o nos huimos de la gente para poder llorar sin que nadie nos vea. Esas lágrimas Dios las conoce. Dios sabe lo que ha sufrido tu corazón. Dios sabe cuántas veces has escapado para no enfrentarte a una realidad que no quieres enfrentar. No por cobardía, sino porque no has querido empeorar las cosas. No porque no puedas físicamente quizás hacerlo, sino porque no quieres levantar una mano contra nadie. ¿Cuántas veces has tenido que perdonar una deuda o tragarte una situación para no descubrir o evidenciar a alguien? Seguramente lo has hecho, porque no quieres hacer que esa persona se sienta mal o que le vaya peor de lo que ya le está yendo.
Y esas cosas, como te digo muchas veces, nadie las sabe sino solamente Dios y tú. Entonces fíjate con qué corazón escribió David estas palabras. Y luego le pregunta a Dios si esas lágrimas no están en su libro. Es decir, ¿acaso todo lo que me ha sucedido no lo tienes tú escrito? Claro que sí, todo lo sabes, todo lo ves, todo lo conoces, Señor. Por eso le dice David, ¿no están ellas, mis lágrimas, escritas en tu libro? Dice enseguida en el versículo 9, serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. Amén. Amén. Esto sé, que Dios está por mí. Es decir, yo no sé en qué va a terminar toda esta situación. Desconozco, no sé si me van a alcanzar, si me van a matar, no sé si la voy a librar, no sé qué va a suceder, pero sí sé que Dios está por mí. Y dice la palabra en la carta a los Romanos, dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y fíjate cómo dice, mucha gente dice ese versículo y dice, si Dios es con nosotros, y no dice con, dice por. Es decir, si Dios toma mi lugar, ¿quién va a poder vencerme? Por eso le dice David, yo sé que Dios está por mí. Es decir, yo no puedo, pero yo sé que Dios lo va a hacer en mi lugar. Él va a acomodar las cosas. Esto, mi hermano, se llama fe, se llama certeza, confianza. Confianza y certeza de en quién estamos poniendo nuestra vida, en las manos de quién. Si tú has sufrido porque muchas veces has puesto tu vida o tu integridad en manos de alguien, mi hermano, las estás poniendo en manos equivocadas. Donde no te equivocas es poniendo todo en manos de Dios. Quiero que mi trabajo prospere, lo pongo en manos de Dios. Quiero que mi economía sea estable, la pongo en manos de Dios. Quiero tener buena salud, la pongo en manos de Dios. Todo lo que tú quieras que mejore o que sea bueno, la respuesta es ponerla en manos de Dios, para que sea Dios quien esté en lugar de nosotros. Y habrá gente que dice, pero ¿por qué le cargas a Dios todas tus cosas? Porque simple y sencillamente, mi hermano, si Dios fue capaz de ponerse en mi lugar para ir a la cruz por mis pecados, ¿qué no hará por mí? Si hizo lo más tremendo, ¿qué puede dejar de hacer por mí si yo lo pongo en sus manos? Pero para eso se necesita confianza, confianza. Dice en el versículo 10, en Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Repite la frase del versículo 4. ¿Qué puede hacerme el hombre si en Dios está toda mi confianza? David termina entendiendo que a pesar de su miedo, de su situación, de su incapacidad, si él está confiando en Dios, no le va a suceder nada. Ahora te pregunto, ¿le sucedió algo a David? No. A David no lo mataron. David no murió en esa situación.
David la libró. ¿Quiénes murieron? Sus enemigos. Él no. ¿Por qué? Porque él confió en el poder, en el cuidado y en el amor de Dios. Nadie, por eso dice, nadie puede estar por encima de la situación. Si Dios es por mí, ¿a qué debo temer? A nada. Si Dios está en mi lugar, no hay razón para que tema. Pero eso necesito entenderlo y creerlo. En el versículo 12 dice, sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Fíjense bien, David estaba metido en el problema. David estaba con la vida en un hilo, pero le estaba diciendo a Dios, a ti te voy a cantar alabanzas. A ti te voy a entregar mis votos. Fíjense bien, Dice, ¿por qué? Porque has librado mi alma de la muerte. Antes de que sucedieran las cosas, David ya estaba dándole gracias por haberlo librado de esa situación. ¿Cuántas veces, mi hermano, sinceramente, lo hemos hecho nosotros? Cuando estamos en el problema, le pedimos ayuda para que nos saque. Pero ¿cuántas veces estando en el problema le has dicho al Señor, Señor, gracias, porque ya me libraste de esta? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? No levanten la mano porque... ¿Por qué? Porque no lo hacemos. Porque nosotros clamamos a Dios para pedirle. Pero David nos está diciendo aquí que él ya le está dando las gracias y le está diciendo, yo te voy a alabar a ti, Señor. O sea, yo no me voy a morir hoy. Yo te voy a alabar. ¿Y sabes qué, mi hermano? Los que hemos estado en un momento dado cerca de la muerte, o en la línea de la muerte que dices tú, por poquito y me muero, o si no hago algo me voy a morir. Cuando estamos en esa situación, es difícil decirle a Dios, gracias por librarme. Porque tú dices, ¿y si no? ¿Y si sí me muero? Lo pensamos. Claro que lo pensamos, nadie estamos exentos. Así como David, caemos en el pozo de la desesperación. Pero ¿sabes una cosa? Yo hace algunos meses les preguntaba a ustedes si ustedes recordaban qué día había llegado Jesús a sus vidas. ¿Recuerdan? Bueno, ¿no se acuerdan? Bueno, yo sí lo recuerdo porque yo llegué a los pies del Señor un 3 de septiembre del 2011. Y nunca se me olvide esa fecha. De hecho, pues estamos a punto ya de entrar a septiembre. Estoy a punto de cumplir 15 años de nacido. Me veo más viejo, pero tengo 15 años. Porque en Jesús yo recibí una vida nueva. Bueno, pues cuando yo estaba en esa situación desesperada, porque así como David, los enemigos me perseguían y no eran mis enemigos. Pero simplemente el hecho de saber tu operación cuesta casi 400,000 pesos. No tienes el dinero, no tienes manera de conseguirlo. ¿Qué pensarías tú? Me voy a morir. Yo se lo dije a mi esposa, ¿sabes qué? Si Dios no nos saca de esto, me voy a morir. Y no era que tuviera miedo de morirme, pero el estar en esa situación, tú dices, el único que me puede sacar eres tú, Señor. Nadie más. Nadie más. Y recuerdo,
porque estábamos en una reunión de oración con unos amigos pastores, y en esa reunión de oración el Señor me dijo: ¿tú recuerdas bien el día que yo te rescaté y que renaciste? Pues sí, o sea, yo mentalmente contesté: claro, 3 de septiembre del 2011. Bueno, pues hoy vas a recordar el día que te salvé. Y esa fecha tampoco se me olvida, porque fue, ¿qué día? El 20 de marzo. No, el día que me operaron, el 20 de marzo. Pero ¿sabes qué? Cuando me operaron, obviamente volvieron el Señor a sacarme a la vida, me dio otra oportunidad. Pero créemelo y créemelo que desde antes nosotros ya estábamos dando gracias. ¿Por qué? Porque todo se acomodó de manera inexplicable. Los médicos, los precios cambiaron, ya no fue en ese hospital, fue en uno obviamente más económico, en el hospital civil, pero Dios se encargó de que tuviéramos exactamente lo que íbamos a necesitar. Y no lo teníamos. Y ese día sucedió. Entonces, ¿pero qué es lo que tienes que hacer? Confiar. Así como dice David, ¿qué puede hacerme el hombre? O sea, ya pensando así, como dicen fríamente, yo pensé, pues ¿qué es lo más que me puede pasar? Morirme. De ahí no pasa. ¿O sí? No, de ahí no pasa. Y dije, si ya me toca, pues ni modo, no me puede pasar nada más que llegar a morirme. Pero mi Señor ya me había dicho que no era el tiempo. Ya me había dicho que no era el tiempo todavía, que había muchas cosas que hacer. En ese momento, así como David, gracias. ¿Y sabes qué, Señor? Yo te voy a alabar a ti. Yo te voy a adorar a ti. Mis cantos van a ser para ti. Con la seguridad de que ibas a estar presente en ese tiempo. ¿Cuándo me irá a tocar morirme? No sé, ni me apura. No me importa. Porque mientras tenga un aliento de vida, y esos son los votos que yo hice delante del Señor, que yo hice para con Él, porque aquí dice acerca de los votos: sobre mí, oh Dios, están tus votos. Y los votos que yo hice fue: yo te voy a servir y te voy a adorar hasta el último aliento que tú me regales. Hasta cuando expire, voy a expirar alabándote. Mi hermano, la única manera de poder confiar completamente en Dios, es conociéndole, reconociendo que no hay ningún poder en el universo mayor que el de Él, y que por muy grande que sea tu problema, no hay problema mayor que el poder de Dios. Por muy grande que sea tu gigante, no hay nada superior, ni en altura, ni en anchura, ni en profundidad, que nuestro Dios. Tú puedes ver el gigante enorme, pero ¿sabes qué? Nuestro Dios está infinitamente mayor que Él. ¿Qué puede hacerme el hombre? El hombre no puede hacerme absolutamente nada, porque yo no dependo de las circunstancias. Yo dependo de un Dios todopoderoso, para el que no hay ninguna cosa imposible. Y entonces dice: tú has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída. Es decir, no solamente me has dado salvación, sino que has permitido que yo pueda caminar confiado en este mundo, sabiendo que tú estás por mí.
Por eso camino confiado, no por otra cosa. No porque traiga zapatos muy confiables ni porque el suelo esté parejito, no. Yo camino confiado porque Dios va por mí, Él va delante de mí. Así tenemos que caminar. ¿Para qué? Dice en el versículo 13, y para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. ¿Quiénes viven? Los hijos de Dios, los que hemos sido redimidos, los que hemos sido rescatados, los que hemos sido llevados de la luz, de las tinieblas a su luz admirable. Esos son los que viven. Y entre esos, mi hermano, entre esos andamos tú y yo. Porque Jesús nos sacó de las tinieblas para llevarnos a su luz admirable. Nos sacó de la muerte para llevarnos a la vida eterna. Nos sacó del lodo cenagoso y nos vistió con vestiduras blancas. Toda la suciedad que traíamos nos fue quitada. Todo el pecado nos fue quitado. Por eso podemos andar caminando en la luz de los que viven. Porque el que vive para siempre se llama Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Con esa fe, aunque se oiga así muy de rancho, con esa fe el miedo me hace los mandados. Porque en quien yo confío es en Él. Amén. Gloria a Dios.